Ahora, si a ese balance de energía le agregamos el balance de materia, solo para el componente A, que es el componente de referencia, es este. Y aquí es donde se saca, ¿no? Que el flujo molar es igual a la concentración por el caudal. Aquí también concentración por el caudal, se factoriza caudal, se despeja el volumen y tengo la ecuación de diseño. Todo el reactante A que ingresa, menos todo el reactante A que sale, menos todo el reactante A que se convierte, o que se descompone en todo caso, porque estamos considerando a A como un reactante. Entonces, si A se descompone, esa descomposición es como, entre comillas, como si saliese, ¿no? Porque al desaparecer, entre comillas, desaparecer, es como si estuviese saliendo, ¿no? Por eso que tiene el signo negativo aquí adelante. Y eso es igual a cero. Nosotros sabemos también que este flujo de A a la salida, también yo lo podría escribir así. Flujo de A a salida es igual al flujo de A en la entrada por 1 menos la conversión, ¿no? Lo puedo escribir de esta forma. Entonces, si lo sustituyo, lo puedo escribir acá. Por otro lado, yo sé que la velocidad de reacción está relacionado con un modelo de primer orden, segundo orden, la ecuación que sea. Y dentro de este modelo de reacción, sabemos nosotros que esto depende de quién, depende de la conversión. Pero esta velocidad también depende de la temperatura. ¿En dónde? En la constante cinética, la ecuación de Arrhenius. Dentro de la constante K está metida la temperatura. ¿Qué significa eso? Que todo este término de velocidad de descomposición de A depende de quién, de la conversión y de la temperatura, ¿ya? Multiplicado por el volumen, ¿no? Volumen de reacción. Estas son las dos ecuaciones que yo tengo que utilizar ahora para hacer la descripción matemática del proceso. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer que a usted le dicen, ¿no? Usted tiene un reactor que está siendo alimentado con estas características, es decir, con este flujo por cada componente y con esta temperatura. Es decir, todo esto que está en rojo son los datos que usted va a tener, que le van a dar, porque son los datos de entrada. Así que son datos conocidos. Ahora, adicionalmente se le dice, bueno, mire, si su reactor tiene un volumen tal, 20 litros, 30 litros, 1 metro cúbico, no interesa, le dan el volumen del reactor. Y además le indican cuánto calor está entrando al reactor o cuánto calor va a salir del reactor. Es decir, le dicen el valor de Q. Si usted conoce el volumen del reactor y conoce el flujo de calor, entonces usted está en la capacidad de poder calcular la conversión y la temperatura del reactor o de reacción. Es decir, va a poder calcular dos variables. Para calcular dos variables, usted necesita dos ecuaciones. Aquí están las dos ecuaciones. Las dos incógnitas que usted tiene son conversión, que está aquí, y también está aquí, y temperatura, que está acá, está por acá, y también está por acá. ¿Ve? Son dos incógnitas, dos ecuaciones. Todo lo demás, lo que está en rojo, generalmente son datos de entrada. Y este flujo de calor es un dato que usted necesita. Y este volumen también. Entonces, este Q y este volumen vendrían a ser como parámetros. Si usted conoce estos valores, puede calcular conversión y temperatura. ¿Cómo? Y esa es otra cosa. Y eso es método numérico, matemática. Ya. El punto es que tiene las herramientas para hacer ese cálculo. Ahora, ¿qué pasaría si a usted le dicen, ¿sabe qué? Mire, te voy a dar el volumen del reactor y también te voy a dar la conversión. Y ahora calcúlame la temperatura y el flujo de calor. Es decir que usted podría también hacer esa combinación. Si me dan el volumen y la conversión, pues calculo la temperatura y el flujo de calor. Y si me dan el flujo de calor y la temperatura, entonces puedes calcular la conversión y el volumen. Entonces imaginen que le digan a ustedes, diseñe un reactor cuya temperatura de trabajo sea 50 grados Celsius. Ah, ya te están dando la temperatura entonces. Y que además alcance una conversión del 80%. Ah, también te están dando la conversión. Entonces, ¿qué cosa es lo que vas a diseñar? ¿Qué es lo que vas a calcular? El volumen. ¿Qué más? El flujo de calor. Es decir, que vas a determinar de qué tamaño debe ser el reactor y cuánta energía necesita recibir o necesita remover. Y eso es parte del diseño, porque sabiendo este flujo de calor, entonces recién ahora puedes hacer el diseño del intercambiador de calor. Saben que para diseñar el sistema de intercambio de calor, que es básicamente determinar el área de transferencia de calor,
necesitan el flujo de calor, o sea, este valor de Q. Y eso lo pueden obtener también esas ecuaciones. En otras palabras, en estas dos ecuaciones, quitando estas variables que están en color rojo, que son las entradas, quitando eso, ustedes tienen 4 incógnitas: conversión, temperatura, flujo de calor y volumen. Si usted especifica 2 de ellas, las otras 2 las puede calcular con estas 2 ecuaciones. Por ejemplo, una alternativa de cálculo es esta. Vamos a suponer que a usted le dan el volumen del reactor y le dan el flujo de calor y le piden que calcule la temperatura y la conversión, ¿ok? Ya, entonces tengo que resolver. No se pueden despejar. Esto tiene que ser resuelto de manera numérica necesariamente. Pero una alternativa es esta. Y usted puede decir, bueno, voy a hacer lo siguiente. Del balance de energía, que es este que está acá, si usted se fija, el único lugar donde está la conversión está aquí. La conversión no está presente dentro de este término, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces, ¿qué tal si despejo la conversión de aquí? Genial, lo despejas y como tú quieres calcular la conversión y también la temperatura, haces esto. Das diferentes valores de temperatura y ves cómo cambia la conversión. Aquí está. Das diferentes valores de temperatura y a través del balance de energía determinas cómo cambia la conversión. Luego, utilizando el balance de materia, haces esto otro. Si te das cuenta, o sea, de alguna manera, bueno, aquí es un poquito más complicado, tratas de determinar la conversión para diferentes temperaturas. Para diferentes temperaturas, modificas aquí y resuelves la ecuación determinando la conversión. Vamos a suponer que te salió esta conversión. Esto salió con el balance de materia. Se supone que la respuesta al problema es una sola temperatura y una sola conversión. ¿Cuál? La intersección. Donde se intersectan ambas curvas, vendría a ser la solución. Esa es una forma gráfica bastante simple y sencilla de poder resolver este sistema de ecuaciones. No es la única. Yo podría utilizar otras alternativas para resolver este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, podría utilizar las herramientas que me proporciona MATLAB. MATLAB me permite resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Estas son ecuaciones no lineales, ¿no? Porque no se pueden despejar pues una de la otra. Entonces, MATLAB tiene esas opciones. Y no solo MATLAB, hay otros programas que también te permiten hacer eso. Les muestro esto, les he mostrado esta forma gráfica porque así aparece en el libro. Así se hacía antes también. Y siempre es útil saber que hay al final esa opción. Eso lo puedes hacer en Excel, por ejemplo. Esto que acabo de hacer, graficando, haciendo 2 gráficas. Bueno, en Excel lo que harías es graficarlo en una sola gráfica, pues, ¿no? En una sola gráfica trazas la conversión obtenida a partir de la temperatura usando el balance de energía y la conversión obtenida a partir de la temperatura usando el balance de materia. Y donde veas que se cruzan, ahí está la respuesta. Claro que usted seguramente no haría eso, ¿no? Usted aplicaría Solver, ¿no?